Buen día, estimados estudiantes. Continuamos con el tema número 13. En este caso hablamos de las enfermedades no transmisibles y en esta oportunidad vamos a hablar específicamente de los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles y las medidas de prevención y control, que es lo que podemos hacer desde la salud pública para tratar de mitigar el impacto que tienen estas enfermedades de tipo no transmisible en la salud de la población y mejorar, por supuesto, la salud de la misma y tratar de prevenir el daño que ocasionan este tipo de problemas. Bien, entonces la mejor forma de controlar las enfermedades no transmisibles, por supuesto, es centrarse en reducir estos factores de riesgo asociados a tales enfermedades. Existen soluciones a bajo costo para todos los sectores, ¿verdad? Específicamente para el gobierno y otras partes interesadas en para reducir estos factores de riesgo que además son modificables, como hemos visto. Orientar políticas, por supuesto, establecer cuáles son las prioridades, hacer un seguimiento, etcétera. Entonces vean que para reducir el impacto que tienen en las enfermedades no transmisibles en las personas y en la sociedad, por supuesto que se requiere un enfoque que sea global, que colabore en todos los sectores, no solamente el sector salud, sino también la comunidad como todo, para tratar de prevenir, generar intervenciones o promover intervenciones que puedan prevenir y controlar el desarrollo de este tipo de enfermedades. Por supuesto que es fundamental invertir en mejorar la gestión de las enfermedades no transmisibles para mejorar su detección a tiempo, ¿verdad? La investigación que sea a tiempo y además el tratamiento, que haya tratamiento oportuno, que muchas veces si se detecta a tiempo el tratamiento no es muy costoso. Y por supuesto las intervenciones que son como las más básicas pueden realizarse mediante un enfoque de atención primaria para reforzar la detención temprana y el tratamiento oportuno. Esto, por supuesto, demuestra que los datos han demostrado que eso tiene un impacto tremendo en la reducción de la mortalidad por este tipo de problemas y además no es muy costoso el tratamiento, porque como vemos acá, em, los factores de riesgo están asociados con el consumo, con la ingesta y con estilos de vida fundamentalmente. Entonces vean que la prevención, por supuesto, debe ser de tipo integral, pero los factores que están más asociados al consumo de azúcar, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la falta de ejercicio físico, la dieta inadecuada o desbalanceada y el consumo de las grasas. Entonces, si nosotros podemos hacer una promoción de la salud sobre sobre estos factores, pues evidentemente vamos a tener un impacto positivo en la reducción y en el control de ese tipo de problemas de salud. Fíjense entonces que si se pretende alcanzar la meta de los objetivos de desarrollo del milenio, las intervenciones para gestionarles, por supuesto, son fundamentales y están dirigidas a estos factores que tenemos acá. Entonces, primero la intervención a nivel de la familia y la comunidad sobre los factores causales de riesgo están profundamente enraizados en el entorno social y cultural, es decir, nosotros cómo vamos socializando, el proceso de socialización que se produce en el niño, ¿verdad? Se hace principalmente, aunque también se hace en la escuela, pero principalmente viene del hogar. Entonces, la estrategia lo que quiere es tratar de que se empiece a educar, se empiece a promocionar la salud desde el hogar para tratar de establecer patrones de conducta que sean saludables para ese futuro ser humano, esa futura persona. Entonces la estrategia de prevención y control debe ser máxima prioridad a la lucha contra los principales factores de riesgo que ya hemos identificado, que son fundamentalmente los consumos inadecuados de sustancias nocivas o una alimentación desbalanceada. Entonces, también se propone, por supuesto, una vigilancia continua de los niveles y de las características de los factores de riesgo. Se estima que son prevenibles el 80% de los casos de las cardiopatías que habíamos dicho. Además, 80% de los casos de accidente cerebrovascular prematuro también se pueden prevenir. Se puede prevenir 80% de la diabetes tipo 2, que está asociada al consumo de azúcar. Un 40% de los casos de cáncer también se pueden prevenir, que están asociados al consumo inadecuado, por ejemplo, de tabaco o excesivo de alcohol. Entonces vean ustedes que en líneas generales casi todas las enfermedades de tipo no transmisible, que son las que causan el mayor impacto en cuanto a la mortalidad, pueden ser prevenidas fácilmente con medidas que son además fáciles de utilizar y fáciles de bajo costo para su implementación. Entonces la estrategia mundial, por supuesto, es promover la salud y reducir la carga de morbilidad, discapacidad y mortalidad prematura relacionadas con las enfermedades no transmisibles.
Esta estrategia mundial lo que busca entonces es vigilar las epidemias emergentes de enfermedades no transmisibles. ¿Para qué? Para analizar los factores sociales, económicos y comportamentales, ¿verdad?, de las conductas y además los factores políticos. Porque muchas veces creemos que no están relacionadas, pero una política, por ejemplo, una política monetaria, una política educativa, pudiera tener un impacto negativo en el desarrollo de este tipo de problemas de salud, porque terminan afectando. Entonces muchas veces no solamente es las políticas de salud, que se trazan para atender el problema o para prevenirlo, sino que incluso otro tipo de políticas también pudieran tener impacto en el desarrollo de estas enfermedades. Entonces también analizar los factores determinantes de las enfermedades no transmisibles, perdón, con particular énfasis en las poblaciones pobres y desfavorecidas. Porque repito, nuevamente, la pobreza es un factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles, también para el desarrollo de las enfermedades no transmisibles. Orientación normativa, legislativa y financiera dirigida a promover un entorno favorable para el control de las enfermedades no transmisibles, lo que veníamos diciendo. Se piensa que a veces una directriz de tipo económico no tiene ningún impacto en el desarrollo de este tipo de problemas. Sin embargo, evidentemente sí lo tiene y ya lo hemos visto. Si una persona, si una población está en condición de pobreza, es poco probable que pueda asumir, por ejemplo, el consumo de una dieta que sea más saludable, lo cual no significa que tenga que comprar o consumir alimentos muy costosos, sino que solamente debe consumir alimentos más saludables. Pero en muchas de las ocasiones, este tipo de población solamente consume lo que tiene a su alcance, ¿verdad? Porque es de lo que dispone en el momento. Entonces es una dieta que no es adecuada, lo cual es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles. Entonces vean cómo unas orientaciones, a lo mejor de tipo económico, unas normativas o una política financiera va a tener terminando impacto también en las enfermedades de tipo no transmisible. Entonces, la estrategia mundial lo que busca es intensificar la atención sanitaria dispensada a las personas con enfermedades no transmisibles. También entonces tiene como dos frentes. Uno es la atención, tratar de detectar dónde están las personas y atenderlas a tiempo, ¿verdad? Porque muchos de estos daños se pueden, al menos por lo menos, paliar o detener. Entonces aquí elaborando normativas y directrices para la realización de las intervenciones eficaces. Esto tiene que ver entonces con la identificación de los casos y lo que llaman el análisis también, las pruebas de despistaje que se llaman para tratar de determinar dónde se encuentran los casos de esta población. Prioridad a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, vean ustedes que esta es la prioridad y hacia allá se deberían enfocar los esfuerzos, por ejemplo, del despistaje de enfermedades de tipo no transmisible. Tratar de entonces de promover el desarrollo de pruebas que permitan identificar dónde se encuentran los casos para producir las intervenciones de salud que sean a tiempo y frenar el daño y mitigar las posibles consecuencias o las posibles secuelas que pudiera dejar este tipo de problemas. Entonces la promoción de la salud se hace por supuesto durante toda la vida, se previenen los factores de riesgo específicamente como el alcohol, el tabaco, el sedentarismo y la dieta, trabajar sobre estos factores, impedir, por ejemplo, tratar de promover un bajo consumo de alcohol, eliminación del tabaco, eliminación del sedentarismo y modificar un poco los hábitos alimentarios para producir una dieta más balanceada sin necesidad de tener que consumir productos que sean extremadamente costosos. ¿Esto para qué? Para reducir la carga de morbilidad y de mortalidad. Entonces vean que la promoción de la salud está enfocada en generar estilos de vida que sean saludables, atacar estos cuatro factores que hayan sido además identificados y se han medido incluso el peso que tienen en el desarrollo de discapacidad y muerte por enfermedades no transmisibles, precisamente para disminuir el impacto que estas tienen o que estos factores de riesgo tienen en el desarrollo de estos problemas de salud. Entonces fíjense que en este momento, en este documento de OPS y de OMS, se hacía un llamado voluntario a los países que quisieran tratar de aplicar estas metas mundiales. Entonces un plan de acción mundial para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, que en ese momento era voluntario. La meta número uno que ellos se habían planteado era una reducción relativa de la mortalidad general por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas en un 25% para el 2025.
Entonces, se han tratado, evidentemente, cada país, en función de sus recursos y de sus prioridades de salud, establece las metas como tal, o sea, se puede adherir al cumplimiento de la meta, no es de uso, no es una meta que sea obligatoria, sino que en este caso, bueno, se hizo un documento, una discusión con un grupo de expertos que ustedes lo van a tener disponible en el campus virtual para tratar de que la población, de que se reduzca en un 25% la mortalidad por este tipo de causas. La meta mundial número 2 estaba dirigida a una reducción relativa del uso nocivo del alcohol en al menos un 10% para 2025. Entonces disminuir la ingesta de alcohol en un 10%. ¿Para qué? Para minimizar el efecto que él tiene sobre la salud de la población. La meta mundial número 3 se estableció una reducción relativa para el mismo año 2025 de la prevalencia de la actividad física insuficiente en un 10%. Entonces aquí es promover espacios y promover actividades que precisamente activen las personas y disminuyan la actividad, incrementen la actividad física como un mecanismo de prevención de la salud, específicamente de las enfermedades no transmisibles. La meta mundial número 4, una reducción relativa de la ingesta poblacional media de sal o sodio en un 30% para 2025. De hecho, fíjense ustedes que si ustedes prueban la sal en estos momentos, ha habido también una reducción de la potencia de la misma o de la presencia del sodio para tratar de contribuir y modificar la ingesta de sodio como una de las alternativas. Y también debemos tener cuidado sobre todo de la sal añadida que se llama, que es la compra de productos que tienen sal ya de por sí. También, o de alimentos, perdón, que también vienen con sal añadida. La meta mundial número 5 era una reducción relativa de la prevalencia del consumo actual de tabaco en un 30% en las personas de 15 años o más para el 2025. Y bueno, ya ustedes han visto toda la campaña que hay alrededor de la eliminación del humo del tabaco. Precisamente está dirigida, ¿verdad? Digamos que es un esfuerzo conjunto para tratar de minimizar el efecto que tiene el humo del tabaco en el desarrollo del cáncer. La meta mundial número 6 era una reducción relativa de la prevalencia de la hipertensión en un 25% o una contención de la prevalencia de la hipertensión en función de las circunstancias de cada país para el año 2025. Reitero que estas eran metas que se veían, por supuesto, son voluntarias. Cada país las cumple en función de sus recursos y en función de sus estrategias de salud, pero son como unas líneas directrices que permiten que los estados puedan diseñar políticas de salud en función de esas mismas metas. La meta número 7 era una detección del aumento del diabetes y la obesidad para el 2025, perdón, no la detección, sino la detención del aumento de la diabetes y de la obesidad para el 2025 que están asociadas. La obesidad por lo general termina conduciendo a una diabetes tipo 2, que está más asociada con el consumo de azúcar también, o con el consumo excesivo de azúcar. La meta mundial número 8, por supuesto aquí, entonces es el tratamiento farmacológico y el asesoramiento, incluido el control de la glucemia, de al menos un 50% de las personas que lo necesiten para prevenir ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares para el 2025. Entonces, véanse, aquí es la disponibilidad de medicamentos, no solamente la disponibilidad, sino el acceso oportuno a tratamiento de calidad para el tratamiento de aquellas personas que ya tienen el problema, porque la idea es detectar el problema y dar tratamiento para detener el avance del daño. Pero lo otro es promover para evitar que el daño se produzca. Entonces son como dos estrategias conjuntas. La meta mundial número 9 es 80% de disponibilidad de tecnologías básicas y medicamentos esenciales asequibles, incluidos genéricos, necesarios para tratar las principales enfermedades de tipo no transmisible en los centros tanto públicos como privados para el año 2025. Entonces fíjense que aquí nuevamente tratar de tener los tratamientos disponibles tanto en el sector público como en el sector privado para atender y mitigar el daño que puedan generar estos problemas de salud. Entonces, esas, por supuesto, repito, son metas mundiales, aunque son, en este caso, voluntarias. Entonces, bueno, ya como una conclusión, por supuesto que este documento trataba que el abordaje integral sobre todos los factores de riesgo que se han identificado termina
por generar por ser mucho más eficiente y mucho más eficaz en la prevención de este tipo de problemas de salud. Entonces ahí se habla sobre los determinantes sociales, culturales y económicos, trabajar sobre los determinantes sociales, culturales y económicos. Fíjense que entonces habría que trabajar sobre, por ejemplo, la mitigación de la pobreza, disminución de la pobreza, en los culturales modificación de los hábitos, de los estilos de vida, en los aspectos económicos nuevamente, ¿verdad? La disponibilidad de ingresos para que las personas puedan asumir estilos de vida que sean mucho más saludables. También se habla de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Recuerden que la prevención primaria está asociada con la detección del caso. Entonces, lo primero que se debe hacer es detectar el caso. Luego, en la prevención secundaria se produce el tratamiento y la terciaria sería la rehabilitación. En este caso, entonces, se habla de una estrategia que sea integral, que pueda identificar el caso, aplicar el tratamiento necesario y luego también aplicar si requiere, la rehabilitación integral para que la persona se pueda reintegrar nuevamente o relativamente normal a una vida que sea socialmente productiva para él y para su familia. Eso es lo que se quiere, es decir, que una persona que pueda ser saludable, aunque pueda padecer una enfermedad de tipo crónico, por ejemplo, como una hipertensión o una enfermedad cardiovascular. Entonces vemos cómo las estrategias están enfocadas en dos grandes grupos. Primero, tratar de eh, mitigar el daño que producen y eso se hace a través del tratamiento oportuno, para lo cual es necesario entonces el despistaje también oportuno, la detección a tiempo del problema y eso tiene que ver entonces con estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria. Y otra es la promoción de la salud, es decir, tratar de que la persona que no ha desarrollado el problema de salud no lo desarrolle también. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con modificación de sus estilos de vida, el consumo de tabaco, evitando el consumo de tabaco, minimizando el consumo de alcohol, teniendo una vida, actividad física regular. Sí, esas son las estrategias que entonces, esas estrategias aplicadas de manera integral han tenido un impacto positivo en la reducción del peso que tienen estos factores de riesgo en las enfermedades de tipo no transmisible. Por ello, entonces, hacia allá se han enfocado todas las estrategias, tratar de modificar los estilos de vida para producir estilos de vida o para generar en la población estilos de vida más saludables, pero también es necesario trabajar en otros factores que son factores de tipo económico y social, que es entonces el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y también la disminución de la pobreza, porque como hemos visto, tienen impacto en la producción, en el desarrollo de estas enfermedades de tipo no transmisible. Bueno, muchísimas gracias por su atención y continuamos en la próxima clase.